por continuar en sintonía de Sobre la Mesa, y a esta altura del programa, como siempre, tenemos la réplica de nuestro invitado que estuvo en la primera parte. Doña Elizabeth Fonseca se va a referir a lo que don Sergio y doña Adriana han conversado con Marcela en el panel de análisis. Doña Elizabeth. Muchas gracias, pero amigos y amigas, yo creo que esto no va a ser una réplica porque estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ellos han dicho, Natalia. En especial en los temas de la cultura como generadora de desarrollo, en el tema de la importancia de fomentar los derechos culturales, derechos de tercera generación, en lo que hablaba Sergio de los problemas de contratación administrativa que afectan no solamente al Ministerio de Cultura, sino a todo el Estado. Lo único que quiero replicar es una apreciación de Adriana. Por lo siguiente, el presupuesto que se envió desde el Ministerio de Cultura era un presupuesto austero que yo misma, como dije, ayudé a recortar, pero que era solo 475 millones aproximadamente inferior al del 2014. Lo que pasa es que después se le aplicaron otros recortes que tienen que ver con la directriz que se llamó 9H, que envió el señor ministro de Hacienda, y posteriormente un rebajo muy sustancial que se hizo dentro del Ministerio de Hacienda. Ahí fue donde yo pude negociar con don Helio para que a cambio de todo eso que se nos estaba mermando, se nos permitiera hacer uso del superávit institucional. La otra cosa que quiero aprovechar para decir es que el Ministerio de Cultura es uno de los ministerios más complejos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura tiene el 26% de las instituciones adscritas del sector público, instituciones con diferentes niveles de desconcentración, con sus propias leyes, pero además el Ministerio tiene la obligación de hacer transferencias a asociaciones como la Asociación Sinfónica, Orquesta Sinfónica de Heredia, a fundaciones como la Fundación Parque La Libertad o la Fundación Ayúdanos para Ayudar, que ve el Museo de los Niños, a las llamadas academias doctas como la Academia de la Lengua, la Academia de la Historia, a comisiones, es decir, hay una gran cantidad de instituciones que el ministerio debe atender y que no sufrieron, la mayor parte de ellas, ninguna merma en el presupuesto. O sea, tras de que ya es poquito, digamos, el que le queda efectivamente al ministerio es menos. Entonces. Por eso yo en algún momento hablaba cuando la diputada Rosibel Ramos planteó la moción de recortar 2.500 millones adicionales, que solo lo hizo en los 5 programas centrales del ministerio. La Administración Central, el SINAVI, Patrimonio, la Dirección General de Cultura, esos son bandas, que son los 5 programas centrales del ministerio. Ahí fue donde se pretendió cortar más, pero eso es porque la gente no tiene clara la estructura tan compleja de nuestro ministerio. Uno de los retos sin duda que tiene también el ministerio, ver si modifica su organigrama, ¿verdad? Ese es uno de los retos. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, pero realmente no lo es. Hay una propuesta de la Contraloría, otra propuesta de planificación. Hay como 4 organigramas del Ministerio de Cultura listos para ser analizados, a ver de qué manera podemos mejorar esa estructura. Gracias, doña Elizabeth. A ustedes. Así que vemos que esto va más allá del presupuesto. Marcela, tienen ustedes la palabra. Sí, claro, y efectivamente un poco con lo que planteaba doña Elizabeth y lo que estábamos hablando antes, al no tener claridad de realmente qué es lo que hace el Ministerio de Cultura como tal, lo que ha planteado, ¿verdad? Un poco lo que planteaba don Sergio, es que se ha intentado encajonar las contrataciones dentro del sistema de contratación administrativa que ya de por sí tiene el Estado, ¿verdad? En ese sentido, tal vez, don Sergio, usted nos podría decir cuáles son, digamos, los elementos que más ha encontrado como importantes, ¿verdad? Que lejos de ayudar, más bien lesionan, digamos, la contratación y la ejecución del presupuesto. Sí, es que lo primero que habría que aclarar es que el modelo de contratación administrativa es el mismo para toda la administración pública y evidentemente
no es lo mismo contratar, por ejemplo, en el caso del recurso humano, a un profesional en ingeniería, en derecho, en cualquier otro campo, que contratar a un artista que tiene particularidades tan puntuales que de pronto no calza con los requerimientos de la contratación. Por poner un ejemplo, la Ley Orgánica de la Caja del Seguro establece que las personas que tienen ingresos mensuales o anuales por debajo del salario mínimo no están obligadas a cotizar como trabajadores independientes. Sin embargo, la Ley de Contratación Administrativa establece como un requisito para contratar con el Estado cotizar como trabajador independiente. Sí. Entonces, hay un montón de artistas que simplemente, como no se puede vivir del arte, trabajan en otras cosas, donde están ya en planillas, y no cotizan como trabajadores independientes porque no están obligados por ley. Pero entonces hay un choque entre la Ley de Contratación y la Ley Orgánica de la Caja, que hace que haya un montón de gente que no puede ofertar servicios al Estado, siendo artistas de un gran nivel, y quienes terminan siendo contratados son aquellos que quizá o están empezando o no tienen nivel, pero cumplen con todos los requisitos, lo cual no le hace ningún bien al desarrollo artístico y cultural del país, por ejemplo. Pero por otro lado, hay áreas que de pronto no se encuentra el renglón donde ubicarlas porque tienen tal nivel de especificidad artística que en los renglones no existen como tales, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a darse la infructuosidad de las contrataciones. Por citar dos ejemplos, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, doña Adriana, también un poco, esto tal vez se podría ligar con lo que ya se habló con la señora ministra, en el sentido de que, bueno, se hace una denuncia, ¿verdad? Además de las contrataciones que se han hecho en las administraciones pasadas, con respecto a que, digamos, ha habido como una concentración en algunas manos de esas contrataciones. ¿Tendrá que ver también en ese sentido con lo que decía don Sergio del tipo de, ¿verdad?, de estructura que hay para esas contrataciones? Bueno, yo creo que la Ley de Contratación Administrativa efectivamente rige para todo el Estado y todo lo que se hace desde las proveedurías tiene que acatar esa ley. Así que todas las contrataciones que en su momento se hicieron pasaron por la proveeduría institucional y por cada una de las proveedurías y efectivamente se atenían a una u otra, digamos, disposición de un artículo u otro artículo. Entonces, lo que me parece importante señalar que en efecto, posiblemente esta ley no se pensó específicamente para la actividad cultural, pero si le queremos encontrar todos los errores, hacemos todavía más difícil el asunto. Entonces, a mí me parece bien interesante señalar que hay gente con una vocación de servicio en el Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados que se han vuelto expertos en contratación administrativa para el sector cultural, así como también a veces hay funcionarios públicos que obstaculizan las cosas. Entonces, no solamente la ley, también pasa por como yo quiero o no, ¿verdad? Dónde quiero abrir la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y cuál línea quiero o no leer o cómo la quiero o no interpretar. Entonces muchas veces, ¿verdad?, pasa por las voluntades. La Ley de Contratación Administrativa permite la excepcionalidad en la contratación de artistas, entonces hay situaciones que rebasan, digamos, o que más bien tienen que ver con otro tipo de legislación, como bien lo estaba señalando Sergio, como el tema de la caja y la solicitud a los artistas de que tienen que estar asegurados como trabajadores independientes. Por ejemplo, ahí, en su momento, cuando estaba como directora del Teatro Nacional y conversaba con las autoridades de la caja, me decían que, bueno, que desde la conceptualización de ellos, cuando se contratan artistas por una cierta cantidad de tiempo, pasan a ser empleados. Entonces, bueno, creo que todavía hay un gran debate por hacer porque ellos decían, bueno, es como tener un servicio doméstico. Usted lo tiene tantos días, bueno, entonces si usted tiene tantas funciones en un teatro, entonces usted está teniendo un empleado. Entonces, claro, efectivamente creo que ahí viene una discusión y el desafío es para los que tienen la labor de proponer las políticas culturales, en este caso el Ministerio de Cultura y Juventud, que es bastante complejo, porque es en muchas áreas que hay que proponerlos, pero bueno, la verdad que me alegra ver en el Plan Nacional de Desarrollo una línea que habla efectivamente del interés de generar políticas en este sentido, es decir, no solamente promover el trabajo para los artistas, sino ver qué situación
es complicada a la hora de contratar a esos artistas. Entonces, por ejemplo, yo creo que esto significaría un debate largo, una mesa de... Es una mesa grande de diálogo entre la caja y el sector cultural para determinar y llegar a ubicar cómo se puede calificar a estos trabajadores, que muchos de ellos efectivamente trabajan en universidades, en colegios y en escuelas. Y son contratados para una temporada, no se podrían considerar empleados de la institución, pero hay que encontrar una solución, ese es el asunto. Claro, y además si estamos hablando de que son diferentes puestas de escena, o son diferentes actividades, variará, ¿verdad?, el personal, porque también dependerá, digamos, de las necesidades de lo que se vaya a contratar, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber como un poquito... Y yo, sí, ahí, digamos, en algo que usted me preguntaba, Marcela, respecto al tema de si las contrataciones que se hicieron en algún momento tuvieron o no vicios, creo que, bueno, si doña Elizabeth consideraba importante enviarla a esa investigación, pues supongo que cuando se conozcan los resultados sabremos. Pero lo que es cierto es que todo se hizo en proveedurías, en asesorías legales y de acuerdo al marco de la Ley de Contratación Administrativa. Entonces no hubo, porque no se puede dentro del Estado tener una actuación fuera de ese marco. Bueno, entonces posiblemente cabrán otras preguntas de si ese marco habrá que hacerle correcciones. Habrá que hacerle correcciones. Y don Sergio, usted planteaba que, bueno, que ustedes y un grupo están también trabajando el tema de no solo del presupuesto en este momento, sino en general plantear que, bueno, el presupuesto con respecto a cultura es un tema realmente importante. En ese sentido, en general, históricamente el presupuesto de la cartera de cultura ha sido el más bajo, en general del gobierno central, ¿verdad? ¿Estamos más bien ahora en un retroceso? Y bueno, y colocándonos desde otro lugar, porque bueno, en Centroamérica somos el único país que de hecho tenemos un Ministerio de Cultura, o realmente estamos nada más en un equilibrio. ¿Cómo lo están valorando ustedes? Bueno, lo que pasa es que a excepción de los años, si no me equivoco, 96 y 97, que se ha superado el 1%, el resto de la historia del Ministerio de Cultura ha rondado en cifras similares a las que tenemos ahora, del 0.50 y algo, 0.6, nunca ha subido, a excepción de hace muchísimos años, llegó como al 0.8, pero se ha mantenido casi siempre en estos márgenes. Un poco el temor que se tiene va en dos sentidos. Uno, que se empiece a asumir que no necesita este país un Ministerio de Cultura, o que se hable una vez más de refundirlo con otros ministerios, o que se empiece a pensar que realmente es tan suntuario el tema de cultura que podría ser una oficina del Ministerio de Turismo o el Ministerio de Educación, por un lado, pero por otro lado hay un tema también de conciencia, digamos, social, incluso de las nuevas generaciones, porque como bien lo apunta, nosotros, muchos de los artistas y de la gente vinculada con cultura en este momento es gente que nació ya con un Ministerio de Cultura y de pronto no tiene la experiencia para valorar lo que tenemos ahora, que se lo desearan realmente en muchos países, en todos los demás países de Centroamérica. Sí. Nosotros lo tenemos y quizá no lo estamos valorando suficiente. Hay voces que hablan de para qué un Ministerio de Cultura y no hay que confundir. Yo podría estar de pronto muy interesado en que, por mencionar mi área, que la Compañía Nacional de Teatro se le definiera por fin una política clara de hacia dónde se quiere ir, cuál es su visión, su misión y su enfoque dentro de la sociedad costarricense. Y puedo sentir que no la tiene y que hay mucho que hacer ahí, pero no por eso yo querría que la cierren, porque es toda una conquista tener una compañía nacional, aunque en este momento sea un híbrido un poco extraño. Lo mismo pasa con el Ministerio de Cultura. Yo puedo sentir que hay muchas cosas que hacer junto con lo que ya se está haciendo, pero no por eso voy a creer que la solución sea cerrarla. Entonces un poco creo que la reacción va en los dos sentidos, ¿verdad? Defenderlo por un lado, pero por otro lado ser muy vigilantes para que esos procesos se den, ¿verdad? Claro, y doña Adriana, en ese marco, ¿qué habría que fortalecer en este momento para que además las personas entiendan por qué la importancia del tema de la cultura para el desarrollo rápidamente en el minuto que nos queda? Okay. Yo creo que hay un buen camino, que es el tema de la descentralización. Eso es bastante complicado, la desconcentración.
en medio de que el presupuesto que se mandó iba un poquito menos que iba menor al del año pasado y que después sufrió recortes y que, en fin, está siendo menor al que se tenía. Lo que celebro es que la Dirección de Cultura, que siempre es la cenicienta, que es la que tiene que ver todo el tema de las regiones, sea la única instancia, la única que tenga más recursos, porque nunca ocurre eso, o sea, tiene 466 millones más, y es un desafío cómo utilizarlos, dado que la amo, la quiero y seguiré siendo parte de ella siempre. Sé que la gente que trabaja ahí tiene mucha materia crítica para trabajar junto con la nueva dirección, orientando el accionar. Entonces, esto de puntos de cultura, que es una de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, me parece una oportunidad maravillosa porque, bueno, se han ido creando fondos como el Fondo de Becas Taller, el Fondo de Proartes, y ahora podría esto eventualmente, digamos, estaríamos a las puertas de un fondo para la gestión cultural en las comunidades. Entonces, aunque no celebro todo lo demás que pasó, esto sí me parece que es algo, a celebrar. A celebrar. Bueno, muchísimas gracias, doña Adriana y don Sergio, por su presencia acá en Sobre la Mesa. Bueno, y ahora le doy el pase a mi compañera Natalia, que tiene algo que comentarles. Efectivamente, despedimos así el último programa de Sobre la Mesa de este año 2014, deseándole una muy feliz Navidad y un venturoso año 2015 en compañía de su familia y sus seres queridos. Quiero aprovechar también para despedirme. Este es el último programa de Sobre la Mesa en el que tengo el gusto de participar. Agradezco enormemente a las autoridades del canal UCR, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, por esta oportunidad que me dieron durante el año y 10 meses en el que he podido participar aquí con muchísimo cariño y muchísimo gusto. Agradecer también a mis compañeros aquí del canal y, por supuesto, de la producción de Sobre la Mesa, mis compañeros de producción, por esta gran oportunidad. Me voy con una gran cosecha de conocimiento, de aprendizaje personal, profesional y, lo más importante, muchísimas gente querida y muchísimos amigos. Así que también a ustedes en casa, muchas gracias por habernos abierto las puertas todos los jueves, y los invito, por supuesto, a seguir viendo Sobre la Mesa el próximo año. Bueno, Nati, de parte de todo el equipo de Sobre la Mesa, desearte lo mejor, agradecerte por todo el profesionalismo y la entrega que has tenido durante todo este tiempo acá en Sobre la Mesa, y pues por supuesto un presentito nada más de despedida por ahora, porque sabes que siempre vas a ser absolutamente bienvenida en el programa, y muchísimas gracias. Gracias a vos, Marci, y gracias a todos, como dije antes. Nos vamos. Nos vamos. Feliz Los esperamos. Año nuevo y ahí se ven el próximo año. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de presupuesto y cultura, y como les comentaba Natalia, hoy contamos para el panel de análisis con don Sergio Macís, que es abogado, actor y dramaturgo, y con doña Adriana Collado, que es profesional en gestión cultural y fue directora general de Cultura y directora del Teatro Nacional. Así que muchísimas gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Tal vez empezar por la pregunta que es un poco la que la gente en sus casas se plantea. ¿Por qué la cultura es importante para el desarrollo de un país, doña Adriana? Porque casi siempre, y un poco lo planteaba doña Elizabeth en el panel anterior, se cree que la cultura es algo accesorio, algo que se puede poner pero que se puede quitar, ¿verdad? Pero en realidad tiene implicaciones para el desarrollo de un país. Bueno, sí, en efecto, creo que desde ya hace varios tiempo, dichosamente, se viene manejando un concepto desde el sector cultura gubernamental en que se insiste que la cultura es un factor esencial en el desarrollo humano,
que tiene que ver con los derechos, no solamente derechos culturales, sino los derechos humanos, derecho a la libre expresión, derecho a la información, derecho a la creatividad y al fin y al cabo el derecho a producir significados, a producir obras, a producir realidad que constituye nuestra identidad. Entonces, cuando estamos hablando de invertir en cultura, estamos hablando de que está de por medio el desarrollo de una nación. Hay una frase que me gusta mucho, don Pepe Figueres, que dice que la cultura es el medio y el fin del desarrollo. Es decir, si invertimos en cultura es porque al fin y al cabo queremos una mejor cultura. Y una mejor cultura es todo lo que nos rodea, es educación, es transportes, es esta visión integral que tiene que ver con las personas que somos y hacia dónde queremos ir como pueblo. Claro. Y don Sergio, un poco en la línea que ha planteado doña Adriana, que bueno, que tiene que ver con el tema también de educación, la cultura, y en el bloque pasado también se planteaba, y es que hay como una cierta, un cierto recelo cuando se habla de colocar presupuesto a ciertos sectores, ¿verdad? En educación no se discute tanto, ¿verdad? Pero cuando se habla de colocar, digamos, un porcentaje del presupuesto nacional a cultura, ahí entramos ya en una discusión distinta. ¿Esa discusión por dónde va? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que parte inicialmente de la añeja concepción de cultura, donde de alguna manera se considera circunscriptar al tema de las artes, cuando realmente es un concepto muchísimo más que engloba mucho más áreas y que viene a ser hace muchas décadas adoptado por Costa Rica a través de muchos tratados internacionales donde se ha llegado a entender y se ha llegado a asumir como una obligación legal y como un derecho humano la cultura, pero concebida como sistemas de valores, como tradiciones, como creencias, como construcción de identidades y evidentemente como las artes, educación, etcétera. Y creo que esa es la visión que se pierde. La cultura es inherente al ser humano, es inherente a la formación de una sociedad y creo que si se tuviera eso claro, por un lado no se divorciaría de otros temas, pero por otro lado también es un poco doloroso sentir que cuando se cree que la cultura es un accesorio se está refiriendo justamente a las artes y quizá por ahí donde los artistas son los primeros en saltar porque dicen, bueno, muy bien, todo lo demás vamos a hacer entender que la cultura no son solo las artes, pero ¿y si lo fuera? De pronto, ¿verdad? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema, verdad? Exacto. Y de pronto la mezquindad respecto a invertir en cultura se traduce de la visión de los artistas como como ver justamente que lo que se está invirtiendo es en arte y que eso es un artefacto suntuario o que no es de primera necesidad. Claro, y la discusión en este sentido, ahora que está la discusión con respecto a la ley, el proyecto de ley, ¿qué pasó? Y la discusión que se está dando en este momento sobre el proyecto de ley para colocar, digamos, bueno, se sacó del proyecto un porcentaje del presupuesto, pero hay una discusión más amplia. Bueno, sí. No sé, sí. Tal vez si me permiten la cuña, me gustaría, si me permite Sergio, claro, también referirme al respecto del presupuesto para el año 2015. Bueno, pues contarles que, y dichosamente pasa con la transparencia institucional, yo esta misma tarde llamé a presupuesto del Ministerio de Cultura. Previamente había chequeado el sitio web del Ministerio de Hacienda para ver cómo había quedado el presupuesto, eso lo había hecho tiempo antes, pero hoy quería estar segura de que los datos que manejaran no hubiesen tenido algún cambio. Hoy, durante, no sé, en horas de la tarde, me dieron el dato final del presupuesto de cultura para el año 2015, según tengo entendido, que difiere, en efecto, del que aparece publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda, porque efectivamente ya le están aplicando una subejecución a la que se había comprometido el Ejecutivo. Entonces, el presupuesto para el año 2015, según los datos que a los que tuve acceso, muy expeditamente por dicha, es de
43.421.514.866. Hay una diferencia de 1.520 millones respecto a lo que aparece publicado en el sitio de Hacienda, que es lo que se aprobó. Lo que se aprobó con el presupuesto nacional. Esto quiere decir, hay un dato que me llamó mucho la atención, y es que hay una diferencia significativa entre el presupuesto del año 2014 y el presupuesto del año 2015. Es decir, el presupuesto del año 2014 superaba en más o menos 1.900 millones al que se mandó. Sí. Entonces, superaba al que se mandó y superaba definitivamente al que se aprobó al final. Que se aprobó. Entonces, en todas las líneas hay rebajas presupuestarias, salvo en salarios, remuneraciones, sí, que eso no se puede. Y dichosamente, que me hace muy feliz porque lo llevo en el corazón, la Dirección de Cultura y el Desarrollo Cultural Comunitario es el único rubro de todo el presupuesto que tiene un incremento. Este es un incremento de 466 millones. Entonces, esto quiere decir que las transferencias que se hacen a todas las instituciones, a las fundaciones, a todas las entidades a las que tiene que transferirle recursos el Ministerio de Cultura, pues posiblemente entre la distribución de los programas centrales del Ministerio de Cultura y los órganos desconcentrados, habrán tenido también que ajustarse un poquito la faja, porque hay diferencias significativas. Por ejemplo, en desarrollo artístico y extensión musical, que son los presupuestos que van para el Teatro Nacional, Teatro Popular Mélico Salazar, las artes escénicas en general, que aglutina el Teatro Popular Mélico Salazar, tienen una reducción de 1.313 millones en su presupuesto respecto al año anterior. El Sistema Nacional de Bibliotecas tiene 205 millones menos. Patrimonio tiene 602 millones menos, y actividades generales, que eso es el centro del Ministerio de Cultura, que le tiene que transferir al centro de cine, le tiene que transferir a diferentes comisiones, tiene 244 millones menos. Dentro de actividades centrales está el programa de producción artística y cultural, que es el que produce los festivales. Entonces, por algún lado, pues efectivamente las instancias están teniendo menos recursos inyectados. Entonces, claro, a mí me surge esta duda porque creo que había una excelente oportunidad, dado que el presupuesto nacional pasó aprobado en su totalidad como lo mandaron las instituciones. Porque entonces, claro, hay un rebajo. A mí me surge la pregunta, ¿por qué el Ministerio de Cultura envió, es decir, si lo hubiera enviado exactamente igual al presupuesto del año 2014, no hubiera crecido, no hubiera bajado, hubiera continuado igual, pero el hacer una rebaja y proyectarse al 1%, porque de hecho es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, es una aspiración que venía desde antes, y de hecho en el diagnóstico que se hace en el Plan Nacional de Desarrollo se estipula que una de las grandes falencias que ha venido teniendo el Ministerio de Cultura es que no haya un presupuesto escalonado. Entonces, claro que de repente aparece esto, que en los últimos 8 años, ¿verdad?, ha habido como esfuerzos particularmente de ir acrecentando poco a poco, porque yo entiendo que no se puede hacer un salto gigante, pero poco a poco para acercarse al 0.7% por lo menos, y que ahora, a pesar de que es una aspiración, haya un alejamiento. Yo entiendo que ya nos explicaba doña Elizabeth el tema de las subejecuciones, pero... Y tal vez en ese marco, tal vez don Sergio, ya digamos, doña Adriana nos plantea un poco el tema de las cifras y cómo va bajando, pero es difícil a veces para las personas entender qué es lo que eso realmente implica, ¿verdad? Más allá, ¿en qué es lo que afecta esa disminución del presupuesto? ¿Verdad? ¿Cuáles serían como los elementos que desde el punto de vista de los derechos culturales nos veríamos afectados? Porque efectivamente salarios no se pueden afectar, ¿verdad? Está en el funcionariado y ahí va, ¿verdad? ¿A dónde podríamos, cuál es, digamos, la principal crítica a esas disminuciones? Quizás sería importante aclarar, habiéndome mantenido un poco cerca de lo que se pudo haber considerado un movimiento de reacción frente al anuncio de los recortes en el área de cultura, que un poco la posición del sector artístico era de que
su postura, que siempre ha sido muy crítica frente al Ministerio de Cultura, seguía incólume. Es decir, que la defensa del recorte no significaba algo así como un cheque en blanco para el Ministerio de Cultura, que se sigue con la conciencia que hay que meter un bisturí muy serio, sobre todo en el tema de las políticas culturales, pero que definitivamente había que visibilizar dos cosas. Por un lado, que el Ministerio de Cultura sí tiene quien lo defienda. Por un lado, sus artistas están dispuestos a defenderlo, como lo hicieron ya una vez cuando se quería tomar el SENAC como casa presidencial y rodearon una cadena humana aquel enorme edificio. Y por otro lado, de que realmente hay una promesa de campaña de llegar a un 1% y pues estábamos alejando de ella. Más allá de efectivamente en qué renglones puede afectar o no, porque eso es información que normalmente la gente que nos mantenemos un poquito más cerca del ministerio, por una u otra razón la conocemos. El sector artístico lo que tiene es el temor de que pueda afectar los fondos de producción, de que pueda afectar los programas a los que se tienen acceso desde el sector privado. Sí. Pero bueno, es claro que cuando se recortan renglones que en algunas áreas pueden tener todo un sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con no sé, con publicidad, con impresiones, ese tipo de cosas que podría en algunos sectores considerarse un cacareo del cumplimiento de los deberes de la función pública, en el área de las artes escénicas es no divulgar los espectáculos. Sí, claro, es básico. O en otros renglones, que puede ser algo suntuario, aquí es el vestuario, la contratación de los artistas. Exacto. Entonces implica cierres técnicos para entidades que tienen que ver con la producción artística. Y por ahí un poco la reacción del sector artístico fue: vamos a defender al ministerio y si logramos que esto se mantenga, evitar que se dé el recorte más bien, pues vamos a volvernos hacia el ministerio para exigir o continuar con ese exigir políticas claras y rumbos definidos. Claro, en ese marco entonces la defensa es más en el sentido de que hay que, digamos, analizar con profundidad qué se puede, ¿verdad?, recortar, porque tiene una especificidad muy importante, ¿verdad? Claro. Que una desde fuera, que no, digamos, que no conoce el sector cultura, no lo entiende. Es un problema muy complicado porque las estructuras legales, las camisas de fuerza de nuestro ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, en materia digamos, de personal, el mismo servicio civil y demás, no fueron diseñadas para la especificidad del sector, digamos, en este caso artístico. Claro. Y entonces no calzan. Definitivamente los modelos de contratación tradicionales, o los que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, se quedan cortos, son insuficientes, no dan respuestas. Mucho de la subejecución tiene que ver con las contrataciones infructuosas por la especificidad del objeto a contratar. No hay oferentes, o los oferentes sencillamente no cumplen los requisitos, y ahí yo cuando escucho a nuestro presidente de la República hablar de obligar a los ministros a un cierto nivel de ejecución, me desconcierto un poco, porque conociendo un poquito más a fondo lo que es nuestro sector cultural, sabemos que a veces, a pesar de toda la voluntad de los ministros y los jerarcas, no se logran ejecutar porque las contrataciones no se llegan a verificar, ¿verdad? Claro. Tal vez quedamos con esta idea para, después del corte, volver al tema de las contrataciones administrativas o el sistema de contratación, ¿verdad?, y lo que eso implica para el sector cultura. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa, analizando el tema de presupuesto y cultura. Presupuesto y cultura es el tema que colocamos hoy sobre la mesa y estamos hablando con Elizabeth Fonseca, la ministra de Cultura y Juventud, sobre el tema de la subejecución presupuestaria que hay en el Ministerio de Cultura. Y doña Elizabeth nos explicaba en el bloque anterior que hay dos tipos de subejecución o más bien de superávit en las instituciones públicas, y nos iba a explicar cuáles son, doña Elizabeth. Bueno, entonces es un superávit que se llama específico, que es cuando en el presupuesto nacional se le ha colocado lo que en el argot legislativo se llama una coletilla, es tanta cantidad para tal fin. Y hay lo que se llama superávit libre, que es la suma de todos los sobrantes que han quedado disponibles.
Don Helio nos ha hablado con toda claridad. El Ministerio de Cultura tiene más de 14.000 millones de superávit acumulado. Y el superávit específico, bueno, se va a invertir en las obras a las cuales están destinados mediante coletilla, pero también nos van a dar oportunidad de establecer prioridades con el superávit libre para ir solventando problemas que existen en el sector cultura. Por ejemplo, sé que a mucha gente le encantará oír esto. Mi primera prioridad con el superávit libre es la compra de una concha acústica para el Teatro Nacional. El Teatro Nacional tiene algunos problemas acústicos que los músicos especialmente resienten y están demandando la concha acústica. Entonces vamos a entrar con una de esas prioridades. Pero como te decía, Natalia, mis grandes prioridades están en las zonas del país, en las provincias costeras y limítrofes donde no existe infraestructura cultural. Al respecto, usted mencionaba eso de la infraestructura, pero también quisiera preguntarle si hay más inversión presupuestaria en la Dirección de Cultura y si hay plazas, porque mucho del trabajo depende de plazas en las comunidades, ¿verdad? Bueno, realmente el Ministerio de Hacienda envió una directriz donde se limita la creación de plazas. No obstante, hay que ver el panorama general, como un todo. Y uno de los aspectos importantes que debemos mencionar es que el Ministerio de Justicia y Paz está construyendo en las 7 provincias del país lo que se ha llamado los centros cívicos. Los centros cívicos van a desempeñar no solamente una labor cultural importante que coadyuvará en la prevención del delito y en la prevención social en general, porque va a haber centros de resolución alternativa de conflictos, va a haber una serie de servicios que brinda el Ministerio de Justicia, sino que también vamos a tener extensiones de la Compañía Nacional de Danza, del Taller de Teatro, de diferentes servicios que brinda el Ministerio de Cultura. El primer centro de paz ya nos acordaron las 10 plazas que se requiere, que el Ministerio de Cultura tiene que poner, que van a estar en Garavito. Entonces, eso me alegra realmente muchísimo. Y la otra cosa es, para el fortalecimiento de la Dirección de Cultura, bueno, si no hay nuevas plazas, ¿qué podemos hacer, Natalia? Y entonces ahí hemos visualizado 2 cosas que ya estamos haciendo. Una, dotar de vehículos a los funcionarios de las zonas, de las regiones, de las 9 regiones en que se divide el territorio nacional para el trabajo desde la Dirección de Cultura. Porque esas personas se han movilizado a lo largo de los años en bus, con una ineficiencia total. Y son regiones muy amplias las que ellos cubren. Por ejemplo, todo Guanacaste, o todo Limón, o la zona norte. Claro. Por otro lado, también hemos empezado a trabajar en coordinación. Por ejemplo, si hay una sola persona de la Dirección de Cultura, esa persona tiene que apoyarse en los miembros de las bibliotecas públicas que hay en la zona, en la persona que tiene la escuela del CINEM o el programa del CINEM, es decir, en otros programas del ministerio que pueden realmente hacer sinergias para el trabajo en el territorio. Ahora, doña Elizabeth, para nadie es un secreto que el financiamiento de la cultura y de la educación responden a una idea de Estado del cual nos hemos venido alejando en los últimos años y que este gobierno pues ha querido retomar un poco. Sin embargo, que pareciera que desde mi punto de vista hay una mayor resistencia que se invierta en cultura más que en educación, ¿verdad? Y eso lo hemos reflejado en lo que pasa todos los años con el presupuesto. A eso le voy a unir otra pregunta que tenía, y es con respecto al modelo de contrataciones que se utiliza en el Ministerio de Cultura. Al principio de su gestión se hicieron varias denuncias sobre contrataciones millonarias en programas como el Festival de las Artes, Enamórate de tu Ciudad,
y la Feria del Libro. ¿No considera usted que estas denuncias que se hicieron pudieron haber afectado el presupuesto a futuro del Ministerio de Cultura? Eso por un lado, y quisiera que me dijera si el modelo actual de contrataciones que tiene el Ministerio de Cultura se adapta a los requerimientos de estas grandes producciones que se producen, o si se debería buscar otra, digamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se ha reflexionado en estos meses de gobierno? Bueno, lo primero que debo decir es que era una responsabilidad ineludible con la transparencia y con la lucha anticorrupción que nuestro partido ofreció en campaña, hacer las denuncias que hubiera que hacer. Yo hubiera querido, Natalia, créame, no tener que hacer eso, pero me tocó. Bueno, eso es lo primero. Si afectó o no el presupuesto, me parece que no. Me parece que lo que pasa es que hay una gran incomprensión, especialmente en los sectores que toman decisiones en la Asamblea Legislativa. Yo les digo que ellos se imaginan que la cultura es como una especie de broche que me pongo o me quito a discreción por gusto. Y no, la cultura es esencial para realizar los cambios que como país queremos hacer, para apoyar las transformaciones sociales que queremos realizar. Entonces, por ahí yo no veo preocupación. Sí tengo la preocupación siguiente. Si no se nos permite crear plazas, no se están obligando a utilizar el modelo de contrataciones, porque alguien tiene que hacer la tarea. Entonces, lo que estamos haciendo es revisando un poco el modelo de contrataciones. Primero que nada, creo que debe haber una gran transparencia en las licitaciones. Yo me he quedado muy contenta porque este año, Natalia, por ejemplo, se hizo el cartel para el Festival Internacional de Cine, se actuó con total transparencia, la gente que estuvo ahí y que pasó por el proceso de la entrevista dijeron que ganar el que ganar iban a estar contentos porque habían sentido que había de verdad transparencia en toda la gestión. Y de hecho así sucedió y nadie apeló. A eso es a lo que quisiéramos ir. A que haya una participación abierta, varios oferentes, carteles muy bien hechos, que se ajustan a un presupuesto real y no licitaciones de un rato. Bien, con eso terminamos la entrevista, doña Elizabeth. Muchas gracias por haber estado aquí. Usted tiene derecho a réplica, no se nos puede ir, ¿verdad? Tiene que quedarse aquí escuchando el siguiente bloque. Y doña Adriana Collado y don Sergio Masís van a estar en la segunda parte conversando sobre sus impresiones de lo que aquí se ha planteado. Vamos a hacer la pausa de rigor en Sobre la Mesa y ya llegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el último programa de Sobre la Mesa de este 2014. Como siempre, agradeciendo muchísimo su sintonía y su compañía cada semana en este programa del canal UCR y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de esta misma casa de estudios. El mes pasado, el mes de noviembre, hubo una amplia discusión sobre el presupuesto nacional y uno de los ministerios cuyo presupuesto fue más discutido fue el del Ministerio de Cultura. Por eso quisimos dedicarle hoy un programa, porque consideramos que hay muchísima tela que cortar, muchísimo que decir y que en los medios tradicionales no se ve tanto espacio para el tema cultural, en específico para el tema presupuestario. Entonces, por eso quisimos hoy dedicarle este programa que hemos denominado
presupuesto y cultura. Y para ello vamos a conversar en la primera parte con la ministra del ramo, Elizabeth Fonseca, y en el análisis a Marcela la acompañarán Sergio Macís, quien es abogado, actor y dramaturgo, y Adriana Collado, que es profesional en gestión cultural y que también fue directora general de cultura y también fue directora del Teatro Nacional. Entonces con ellos estaremos haciendo un programa que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes y también para nosotros. Sin más demora le doy la bienvenida a doña Elizabeth Fonseca. Hola. Quien está por primera vez sobre la mesa en el lado del actor, no del analista, que ya estaba aquí. De acuerdo, Así de este es. lado sí es cierto, es la primera vez. Ajá. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Natalia, es para mí un placer regresar a esta casa de estudios, aunque sea a la televisión, porque ya saben, esta fue mi alma mater por 35 años en que di clases aquí. Doña Elizabeth, hace unos días conversaba yo con un amigo de que el tema del programa de esta semana, el último del año, era cultura y presupuesto. Y me decía que ¿por qué cultura y presupuesto si ya esa discusión había acabado? Yo le decía que esa es una discusión de nunca acabar, porque el presupuesto del Ministerio de Cultura siempre es un tema, ¿verdad? Es un dolor de cabeza para el jerarca que tiene que ir a defenderlo porque cada vez va más para abajo. Entonces, con eso quisiera que arrancáramos precisamente partiendo del hecho de que el Partido Acción Ciudadana fue el único partido que se comprometió con una cifra específica y en este caso fue el 1% para la cultura. Es una promesa contundente, grande, en una cartera que recibe poco presupuesto normalmente, o por lo menos en los últimos 8 o 12 años. ¿Cómo prometer un 1% del presupuesto nacional para cultura en un contexto de recortes y de déficit fiscal? Bueno, el tema presupuestario es realmente un tema que tiene una gran complejidad. Lo primero que hay que decir es que efectivamente el partido en gobierno ofreció elevar el presupuesto a cultura hasta un 1%, pero no se dijo que fuera desde el año 1, sino que iba a haber un incremento gradual. ¿Esto por qué? Porque entendemos perfectamente el papel de la cultura en el desarrollo nacional. Yo a toda la gente le digo, tenemos que invertir en cultura. En cultura no se gasta, se invierte, pero hay que hacerlo muy bien. Desgraciadamente, el Ministerio de Cultura y en algunas de las dependencias ha tenido problemas de gestión, problemas de ejecución presupuestaria. Y por eso el Ministerio de Cultura ha tenido un superávit alto, que incluso este año, en que desde mayo estamos nosotros ahí, todavía vamos a tener superávit. Entonces eso nos dejaba como en una posición de debilidad para pedir mayores incrementos en cultura, porque muy fácilmente nos iban a decir, no gastan lo que tienen, ¿cómo piden más? Y eso es así. Ahora que se refiere a ese tema, ¿en cuánto del presupuesto nacional está ahorita? ¿En qué porcentaje? ¿Y cuánto se logró ejecutar en este 2014? Bueno, el resultado total del 2014 no lo sé, no se ha terminado el año, habrá mucha cosa por ejecutar, pero el presupuesto que nos aprobaron finalmente no nos ha sido comunicado. Hoy se nos dijo en Consejo de Gobierno, se les va a estar comunicando de manera oficial en cuánto quedó el presupuesto. El ejercicio es sumamente complejo porque aunque se diga que es alrededor de un 0.6%, como a los otros ministerios también se les hizo rebajas, hay que hacer la contabilidad definitiva para ver en cuánto del porcentaje del presupuesto nacional quedó el de cultura. Solamente para aclarar a los televidentes, este programa lo estamos grabando en día 16 de diciembre,
Por eso, si doña Elizabeth dijo hoy, no es que hoy en Consejo de Gobierno del 25 de diciembre, sino que estamos hablando de martes 16 de diciembre. Sin embargo, doña Elizabeth, me llama la atención que el presupuesto que inicialmente mandó el Ministerio de Cultura era bajo con relación a presupuestos de años anteriores. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se pretendía o cuál era el cálculo que hacían para llegar a este 1% en 4 años si se hizo si se envió un presupuesto bajo? Bueno, el presupuesto que dejó hecho la administración anterior sufrió un primer rebajo que yo misma me encargué de hacer junto con las personas encargadas de las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque prometimos austeridad en el gobierno, prometimos hacer un uso adecuado a los recursos públicos y rendir cuentas sobre ello. Entonces, en mi caso, yo hice recortes. Por ejemplo, había un renglón que decía imagen del ministro. Yo no necesito que me hagan imagen a mí. Yo necesito que se dé a conocer lo que el ministerio hace. Y ahí la gente juzgará si se hace o no una buena labor. Y de ahí dependerá la imagen que se tenga del ministro o de la ministra. Pero no que hagan una campaña publicitaria para elevar la imagen de la ministra, por ejemplo. Nosotros mismos hicimos varios recortes en rubros que consideramos no esenciales, pero además, y esto es muy importante decirlo para que la gente lo tenga muy claro, entre lo que nosotros hemos planteado como Ministerio de Cultura está la descentralización. Para mí es importantísimo no solamente el fortalecimiento de la Dirección de Cultura, que es la que hace trabajo en el territorio, sino también la creación de nuevos espacios e infraestructura cultural en diferentes zonas del país. Parece mentira, pero en 2 kilómetros cuadrados de San José, que van del Museo de Arte Costarricense a la Antigua Aduana, se concentra el 70% de la infraestructura cultural de este país. Entonces, tenemos todo un programa de creación de infraestructura en diferentes regiones del país. ¿Y esa descentralización se ve reflejada en el presupuesto? Eso, hacia allá voy. Entonces, primero que nada, ahora sí, como quedó aprobado el presupuesto, se va a ver reflejada la descentralización en el presupuesto. Pero a lo que me quería referir es a que, hablando con el señor ministro de Hacienda, llegamos a la conclusión de que el superávit que tiene el ministerio lo podemos ejecutar a partir del año entrante en obras de infraestructura. Obras de infraestructura, algunas de las cuales están en el área metropolitana, porque ya así estaba pensado y diseñado. Pero nuestro énfasis va a ser creación de infraestructura en diferentes zonas del país que carecen de servicios culturales de toda índole. Entonces, yo me quedé muy satisfecha con ese acuerdo con don Helio. El superávit de las instituciones es de 2 tipos. Hay uno que se llama superávit específico y hay otro que se llama superávit libre. Tengo que interrumpirla en este punto y en el próximo bloque podemos explicar esos 2 tipos de superávit. Perfecto. Porque tenemos que hacer una pausa. Vamos al bloque de rigor en Sobre la Mesa y ya regresamos.